Ministerio Profético Cosecha Final presenta la voz de uno que clama en el desierto. Pueblo de Dios, del Dios grande en misericordia, que está disperso en cada nación de este mundo, pedirte, amado hermano, hermanita, allí donde tú recibes este mensaje, que es tiempo de esforzarnos, alentarte a perseverar en este camino al cual el Señor nos ha llamado y nos ha puesto. Es por su misericordia que estamos en este camino. Es por su infinita misericordia que el Señor nos apartó del mundo, nos sacó de la corriente de este mundo, corriente que está llevando a la condenación eterna a todos aquellos que están siendo arrastrados en el mundo. Y por eso tenemos que darle gracias al Señor al habernos puesto en este camino nuevo, un camino hacia la vida eterna, un camino que en este tiempo final nos va a llevar a encontrarnos con nuestro Señor Jesús el Mesías, puesto que Él está retornando, está regresando, porque esa es la promesa que nos ha hecho, pueblo de Dios. Y por eso es importante en este tiempo esforzarnos y ser valientes, porque las adversidades van a ser más fuertes cada día, porque eso estaba profetizado en la bendita palabra de Dios. ¿Y de qué manera podemos apreciar eso? Viendo de qué manera el mal se ha ido multiplicando. Aún a través de esta pandemia, a través de este virus, de este poder maligno, podemos entenderlo. Lo que nunca se dio, lo que nunca pasó por el hombre, por la mente del hombre, pues ahora se está viendo con nuestros ojos. Lo que nunca pensó que iba a pasar en todo el mundo, está sucediendo ahora. Por eso es importante entender, conforme a la bendita palabra de Dios, que estamos viviendo los días finales de la gracia. Nuestro Señor Jesús, el Mesías, está cerca y está hablando cada día a sus hijos, para que cada uno de nosotros tomemos la conducta, la actitud que Él demanda en esta recta final. Porque tristemente muchos están siendo extraviados de la perfecta voluntad de Dios, que es la consagración. Cada día es eso lo que el Señor demanda. Siempre ha demandado desde el tiempo antiguo la consagración del espíritu, del alma y del cuerpo para Él. Porque somos llamados a ser santos, y santo significa apartado para Dios, consagrado para Él, apartado del mundo, consagrado en medio del mundo para Él. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Ya no seguimos la corriente de este mundo que está llevando a millones de almas al mismo infierno. Y por eso tenemos que darle gracias a Dios por habernos puesto en este camino rumbo a la vida eterna, rumbo a encontrarnos con nuestro Señor Jesús el Mesías. Y por eso es importante ver, escudriñar las Escrituras en esta recta final, para no caer en el engaño, en la seducción del enemigo. Amados hermanos, hermanitas, allí donde reciben este mensaje, en la nación donde reciben este mensaje, es tiempo de dejar que la luz de la verdad ilumine nuestro caminar, ilumine nuestro andar en este tiempo final. Pero también entenderemos que la palabra de Dios por sí misma no nos va a ayudar, como el Señor nos dice en su palabra. Sino esa palabra tiene que cobrar vida a través del poder del Espíritu de Dios.
Es fundamental en esta recta final tomar la palabra y asimismo ser embestido del poder del Espíritu de Dios. Y para eso el Señor demanda consagración, santificación del espíritu, del alma y del cuerpo, para que de esa manera el entendimiento se abra y comprendamos de qué manera el Señor quiere que caminemos en esta recta final, y los propósitos que tiene con cada uno de nosotros se consumen antes de su segunda venida, porque su segunda venida está cerca. Pero también Él es un Dios de toda misericordia. Él es un Dios de oportunidades y todavía está dando oportunidad a su pueblo para que se vuelva del mal camino, y a los incrédulos que se arrepientan de sus pecados y que lo vean a Jesús el Mesías en la cruz, y de esa manera hallen la reconciliación con Dios a través de la gracia, del perdón, que no lo merecemos, pero en su infinita misericordia Él nos perdona cuando venimos a Él con un corazón arrepentido. Y esa oportunidad hoy el Señor está dando, y también quiere que lo conozcamos conforme a su bendita palabra. A través del profeta Malaquías, el Señor ya habló hace más de 2000 años atrás respecto a este momento que estamos viviendo nosotros, como dice su bendita palabra. En Malaquías, en el capítulo 4, dice el Señor, hablando, todo el contexto del capítulo 4 habla de la ira del Cordero, habla de la ira de Dios sobre el pecado y sobre el pecador en este mundo. Habla de los juicios de Dios en la gran tribulación, pero así también habla de la segunda venida del Mesías. Y es eso lo que el Señor quiere que entendamos, qué conlleva, qué precede a la segunda venida del Señor. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo antes de que venga el mismo Señor por su pueblo? Dice el verso 5 y 6, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Todopoderoso, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es tiempo de entender estas verdades, llenas del amor y la misericordia de nuestro Dios. Y esta palabra es para todo el pueblo de Dios y para cada habitante de este mundo, que Dios todavía tiene misericordia de su pueblo, de aquel que ha caído, de aquel que se ha apartado de la verdad. Tiene misericordia de aquel que se ha rebelado, de aquel que ha desobedecido a su bendita palabra, de aquel que ha ido tras otros dioses. Tiene misericordia todavía el Señor. Y más aún también de aquellos que no conocen este camino de la verdad. Todavía hay oportunidad. Es eso lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta porción de la palabra de Dios, de las profecías dadas al profeta Malaquías para este tiempo final. Antes de que empiece la gran tribulación, una gran calamidad cual nunca lo ha habido antes. Lo que estamos viendo ahora a través de esta pandemia, de este poder demoníaco que se ha desatado, no se compara, no cabe en nuestra cabeza lo que está viniendo, el horror que está viniendo más adelante, de aquí a poco. Por eso es importante no desconocer estas verdades llenas del amor y la misericordia del Señor. El Señor nos dice que el verso 5, he aquí, dice, he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día del Todopoderoso grande y terrible, antes que empiecen los juicios de la gran tribulación. El Señor dice literalmente acá que enviará al profeta Elías. Pero tenemos que entender la bendita palabra del Señor, y la misma palabra de Dios nos ha de hablar de que no está haciendo referencia al profeta Elías en persona, físicamente. Él no vendrá, como vas a comprender más hacia adelante. Pero sí dice el verso 6, Él hará volver. Esta es la misión con la que viene, vamos a decir,
Temporalmente, el profeta Elías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. En este tiempo final, el Señor está hablando al corazón de su pueblo, porque sabe que el corazón del pueblo del Señor se ha ido cargando de mucha maldad, de mucho pecado, y es por eso que han ido cayendo en la apostasía, así como cayó el pueblo de Israel en el tiempo antiguo, apartándose del Dios Todopoderoso, apartándose de la justicia de Dios, apartándose de la ley de Dios. Se fueron tras otros dioses. En vez de adorar al Santo de Israel, se fueron a adorar a otros Baales, a otros dioses. Se fueron tras los ídolos. Y así también en el campo espiritual está el pueblo de Dios en este tiempo final. Y por eso el Señor está hablando al corazón de su pueblo. Pero también acá tenemos que hacer y ver de qué manera el Señor nos está dando una nueva oportunidad aún como familia, porque está hablando de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Está hablando de la familia. Nuestro Dios, el Creador, Él fue el que creó la familia. Amado hermano, hermana, donde tú recibes este mensaje, en la nación donde tú recibes, tienes que saber que Él es nuestro Creador, que Él es el Creador de tu familia. Seas hijo, seas padre, seas madre, seas hermano, Él es el Creador de tu familia. Él creó la familia en el Génesis. Ahí instituyó Él la familia, dando ese mandamiento claro, que el hombre tendría que dejar a su padre, a su madre, e unirse a su mujer, y los dos tendrían que ser una sola carne, y lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y el diablo, conociendo esta verdad y este principio, ha ido en este tiempo final, sobre todo, buscando destruir las familias, y sobre todo las familias de los hijos de Dios, de los siervos de Dios. Y esta verdad cargada de esperanza y de amor y de misericordia está llegando a tu vida y a tu familia como una nueva esperanza que el Señor está dando para que sean restaurados esos corazones, corazones de los hijos, corazones de los padres, corazones de los hermanos. Porque el diablo es eso lo que está buscando destruir. Porque las sociedades, tenemos que saber que están formadas por familias, por núcleos familiares. Y una sociedad se corrompe cuando las familias se destruyen. Las sociedades se debilitan y caen cuando las familias se destruyen. Y es eso lo que el diablo sabe. Y por eso está destruyendo las familias, y las sociedades se están corrompiendo. Por eso las sociedades se están pervirtiendo en este tiempo final. Y por eso estamos viviendo los días de Sodoma y de Gomorra, como tú puedes ver claramente en los noticieros. Cada día vivimos los días de Noé, cada día. Y el Señor, conociendo esto, en su amor y en su misericordia, nos da esta oportunidad de la reconciliación. Reconciliación de los hijos con Dios, de los padres con Dios, y en su amor, reconciliación del hijo con el padre, del padre con el hijo. Este es el tiempo de abrirle el corazón. Este es el tiempo de abrir, como dice el Señor en su palabra. Aquí yo estoy a la puerta, y hoy está a la puerta de tu corazón, amado hermano, hermanita. Allí donde tú recibes este mensaje, en la nación donde tú recibes este mensaje, Él está a las puertas de tu corazón, esperando que escuches esta voz, la voz del Mesías, y que le abras la puerta. Porque Él quiere sentarse contigo. Él quiere sentarse y poderte instruir con su palabra cargada de amor y cargada de misericordia. Porque eso es lo que está faltando en este tiempo final. Que los corazones se llenen del amor de Dios, del amor del Mesías, de ese vínculo perfecto que el mismo diablo no ha de poder romper en la medida en que lo cultivemos. Y es eso lo que el Señor promete para este tiempo final. Y para eso dice que envía al profeta Elías. Repito, no es que el profeta físicamente tenía que venir, como vamos a entender más adelante. Antes que venga el día
del Todopoderoso, grande y terrible. Repito, porque viene gran tribulación como nunca lo ha habido antes. Nunca lo ha habido antes. Lo que hoy estamos viendo no se compara con lo que está viniendo. Por eso en su amor acá, Él está hablando de su segunda venida. Él está hablando del desamar de su amor, de una nueva oportunidad para nuestras vidas, para nuestras familias. Él es fiel y verdadero. Él te prometió. Él te dijo: cree en el Señor Jesús el Mesías, y tú y tu casa serán salvos. Y a través de esta bendita palabra, Él te dice: yo quiero cumplir esa promesa para con tu vida. Pero mucho depende de ti. Mucho depende de tu corazón. Que dejes que las palabras del Dios Todopoderoso se graben en tu corazón. Y de esa manera el mismo poder del Altísimo ha de poder restaurar tu vida y tu familia. Porque eso está buscando el Señor. Que no te pierdas ni que tu familia se pierda. Porque vemos la condición en este tiempo final de las familias, aún del pueblo de Dios, aún de siervos de Dios. Es durísimo, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo y ha salido con todo, a destruir corazones, destruir relaciones, destruir familias. Y el Señor acá nos da una oportunidad clara a través de su palabra, de esta promesa que Él nos ha hecho. Por eso es importante entenderlo al Señor en este tiempo final, amados hermanitos. El Señor nos advierte que su segunda venida está cerca. Cerca la segunda venida del Mesías, profetizada a través del profeta Malaquías. Pero también tenemos que entender qué actitud quiere que tomemos nosotros en esta recta final, como siervos y siervas aún. Porque este es el tiempo de servirle al Señor. Así como los siervos en el tiempo antiguo, en la iglesia primitiva, y desde el tiempo antiguo han ido sirviendo al Señor. Por eso es importante conocer cómo estos siervos recibían la revelación de las verdades del Elohim de Israel, del Dios de Israel. Porque se consagraban a Él, porque se entregaban, se negaban a sí mismo y se entregaban espíritu, alma y cuerpo. Y podemos ver, conforme a los escritos de la bendita palabra de Dios, cuál era la vida de los profetas en el tiempo antiguo, cuál era la vida de los siervos en el tiempo antiguo, y por qué el Señor los escogió. Porque vio estos corazones, vio sus corazones rendidos delante de Él, corazones cargados de temor, corazones cargados de mansedumbre, corazones apartados para Él, negándose a la corriente de este mundo. Y en este tiempo final es muy difícil encontrar esos corazones. Pero el Señor ha puesto sus ojos en tu vida, y por eso está llegando esta bendita palabra del Eterno a tu vida. Porque Él ha puesto sus ojos en tu vida, en tu corazón. Y de esa manera dejes que Él trabaje a través de su palabra, que llene tu corazón de su luz, y esa luz ilumine tu caminar en este tiempo final. La luz de la verdad es clara. Él viene pronto, y la gran tribulación está muy cerca. Con todo lo que estamos pasando a través de esta pandemia, es claro entenderlo aún con la lógica. El mismo impío aún lo está entendiendo. ¿De qué manera se está armando el gobierno mundial? ¿De qué manera ya el hombre se va sometiendo a leyes mundiales? ¿De qué manera la palabra de Dios, conociendo nosotros, tenemos que tener más luz y tener más firmeza en nuestro caminar hacia la fidelidad a nuestro Dios? Porque Él demanda siervos y siervas fieles en esta recta final, fieles a su palabra, no al hombre, sino a su bendita palabra, a Él,
porque a Él le pertenece la gloria, la honra y la alabanza. De Él es la palabra, no es de ningún siervo, no es de ningún hombre. De Él es el verbo de vida y nos debemos a Él. Y es esa verdad que llega a nuestras vidas, y esta verdad nos levanta. Esta verdad trae esperanza para nosotros, para nuestras familias y para cada habitante de este mundo. Porque hay esperanza todavía, tienen que saber, y nosotros somos los instrumentos para llevar la palabra de la esperanza, de la salvación a cada habitante de este mundo, porque el Señor está prometiendo que hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, restaurar familias para la vida eterna y que no se vayan a la condenación eterna. Y el Señor ha elegido tu vida para eso. Y por eso llega esta palabra a tu vida. Malaquías se rindió y fue el instrumento para que recibamos ahora esta bendita palabra. Un siervo de Dios, un profeta del pueblo de Israel. Por eso tenemos que dar gracias a Dios por el pueblo de Israel, porque es el elemento a través del cual llegó el conocimiento de la verdad a cada habitante de este mundo. Llegó a tu vida, llegó a mi vida, a cada habitante de este mundo, a través del pueblo de Israel. Por eso es fundamental aprender de todo lo que el Señor quiere que aprendamos del pueblo de Israel, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. De qué manera el pueblo de Dios, apartándose del Dios de Israel, recibió justo castigo, recibió juicios del Eterno. Y el Señor lo pone como un ejemplo para que nosotros andemos en ese temor reverente a nuestro Dios todopoderoso, al Dios de Israel, porque su Dios es nuestro Dios. Y el Dios de Malaquías también ahora nos está hablando, y Él es nuestro Dios. Y asumimos esta verdad tan clara, una verdad tan perfecta. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Camino de fe, caminamos por la fe. Este es un camino de fe, porque el justo por la fe vivirá. La fe en la bendita palabra del Señor. El Señor da esta promesa para esta recta final y tenemos que creerlo, porque Él es el Dios todopoderoso. Solo Él puede cambiar al hombre, solo Él puede cambiar el corazón del hombre. Es eso lo que Él nos quiere decir acá. Y esto sucederá antes de la segunda venida del Mesías y antes de que empiece la gran tribulación. Pero también el profeta Malaquías es utilizado para profetizar la primera venida del Mesías, y del cual vamos a aprender mucho. ¿Qué conducta tenemos que tener en esta recta final nosotros? Porque somos llamados a servirle al Señor. Él está viniendo por siervos, por aquellos que le están sirviendo en medio de sus debilidades, en medio de las adversidades, en medio de las pruebas, en medio de las limitaciones. Están buscando servirle, negándose a sí mismo, negándose al mundo, negándose a la carne para buscar agradar a su Dios, al Dios santo y justo. Así lo hizo Malaquías y por eso recibió esta revelación de la verdad. Y el Señor demanda es una negación de nosotros, de nuestro yo, para que entremos en la unidad del Espíritu. Tu espíritu se una al Espíritu de Dios, como está escrito: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y de esa manera ahí vengan las revelaciones de la verdad del Dios Todopoderoso para este tiempo final, como dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1. ¿De qué manera Pablo recibía las revelaciones del Evangelio del Reino de los Cielos? ¿De qué manera recibió el llamado el apóstol Pablo? Por eso es importante en este tiempo buscar esa negación para ser uno con Él. Y Él mismo sea hablándonos en esta recta final, como hablaba Malaquías, dándole ese privilegio de profetizar la primera venida y así también la segunda venida del Mesías. Como dice la palabra bendita del Eterno en Malaquías capítulo 3: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Acá está hablando de un mensajero que va delante del Todopoderoso en Cristo Jesús. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino
delante de mí. Este mensajero tiene un propósito: preparar el camino para el advenimiento, para la primera venida del Mesías. Y este mensajero es porque él vive, Juan el Bautista. Y de él profetizó el profeta Isaías. En Isaías capítulo 40, en el verso 3 y 5, habla respecto a Juan el Bautista. De qué manera él iba a venir y qué ministerio tenía que cumplir para la primera venida del Mesías. Pero ya acá el Señor nos hace conocer: Él preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Ahí está la primera venida del Mesías, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, he aquí viene, ha dicho el Todopoderoso de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Su ministerio, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán al Señor ofrenda en justicia. Y será grata al Todopoderoso la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, y a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice el Todopoderoso de los ejércitos. Habla del ministerio de nuestro Señor Jesús el Mesías. Y de qué manera tenía que rescatar, aparte de su pueblo, al pueblo de Israel, aquellos que creyeron en el Mesías, como los apóstoles, como los discípulos, como la iglesia primitiva. Pero también en la parte final habla del juicio que está viniendo. Por eso es importante entender, pero es hermoso que el profeta Malaquías reciba esta revelación de la primera venida del Mesías, pero también antes de la venida del Mesías, del advenimiento de un mensajero como Juan el Bautista. Juan el Bautista, que tenía que, dice la palabra de Dios, preparar el camino para la primera venida del Mesías, como estaba escrito en su bendita palabra. Y hoy vamos a entender más lo que dice Malaquías 4:5 cuando habla del profeta Elías. No es que el profeta Elías tendría que venir físicamente en este tiempo final, no. Y por eso vamos al Evangelio de Lucas. Bendito sea su nombre. Dice la bendita palabra del Señor en Lucas capítulo 13, hablando del nacimiento del profeta, de profetas Juan el Bautista. Dice el Señor en su palabra: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Hasta ahí. Qué hermoso. La palabra es tan clara, tan clara. Esto es lo que el Señor quiere que entendamos en esta recta final. Porque el Señor ha puesto sus ojos en tu vida, así como lo puso sobre Juan el Bautista. Y aún en el vientre de tu madre Él te conoció como lo conoció a Juan el Bautista. Pero la gran bendición de Juan el Bautista es que sus padres eran siervos de Dios, lo consagraron. Juan el Bautista vino de una promesa que el Eterno le dio a Zacarías, de darle descendencia, y aquí estaba Juan el Bautista, un hijo de la promesa del Todopoderoso. Y por eso dice: ¿y cuántos no quisieran arrebatar esta bendición? Sobre todo mujeres, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre.
Juan el Bautista fue el primer hijo de Dios, el primer siervo de Dios en ser lleno del Espíritu Santo antes de Pentecostés, antes del derramar del Espíritu de Dios sobre el pueblo de Dios en la iglesia primitiva, conforme a la bendita palabra de Dios. Dios lo escogió, lo apartó para Él. Y eso tienes que entender, y tenemos que entender también que el Señor nos apartó para Él. Por eso somos llamados a ser santos. Santo significa apartado para Dios, apartado de la corriente del mundo para Dios, para la eternidad. Santo significa consagrado en medio del mundo para Dios. Somos consagrados para Dios y cada día tenemos que consagrarnos para Dios, porque estamos en este mundo, pero ya no seguimos la corriente de este mundo. Seguimos al Mesías, seguimos hacia la vida eterna. Es eso lo que el Señor quiere que entendamos en este tiempo final, para poderle servir como lo hizo Juan el Bautista, habiendo sido elegido desde el vientre de su madre, antes del vientre de su madre, como también el Señor dice en su palabra, que Él nos conoció antes de la fundación del mundo. Él es el eterno. Él conoce la eternidad pasada, la eternidad de tu pasado, Él lo conoce perfectamente, así como también de cada uno de sus hijos y de cada habitante de este mundo. Él es el eterno, el omnisciente, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Por eso es el Dios todopoderoso y ese es nuestro Dios. Juan el Bautista, lleno del Espíritu Santo. Y nos da más luz en el verso 16. Escucha el ministerio que tenía Juan el Bautista. Y todo siervo de Dios tiene que tener este ministerio. Y siempre lo tuvieron esta comisión los siervos de Dios desde el tiempo antiguo. Siempre lo tuvieron. El verso 16 dice: en su bendita palabra nuestro Dios, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, se conviertan. Es eso lo que el Señor llama. Y como dice en Malaquías capítulo 4, el verso 6, que los hijos se conviertan a los padres y los padres a los hijos, el corazón de los hijos a los padres. Es eso lo que siempre Dios ha demandado. Y la Biblia está en eso, fundamentada en el arrepentimiento. Es eso lo que el Señor nos mandó a predicar. Y acá la palabra, la profecía, engrana claramente con la demanda que Dios pide de todo hombre: arrepentimiento. Por eso dijo el Señor: misericordia quiero y no sacrificios. Quiero que me pidan misericordia y que ya no me rindan sacrificios. Y dice el Señor en su bendita palabra: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, porque andaban por un mal camino. Habían apostatado y se habían apartado tras los ídolos, tras el paganismo de las naciones con las cuales convivían. Hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Tenían que reconocer quién era el Dios de Israel, y a través de este siervo, viendo las maravillas, creían en el Dios verdadero. Así también en esta recta final el Señor, a través de estas maravillas que está mostrando, a través del cumplimiento de las señales profetizadas en su palabra, está mostrando quién es el Dios verdadero. ¿Qué palabra es la palabra fiel y verdadera que se está consumando en esta recta final? Y tristemente, mucho pueblo de Dios no quiere reconocer esa verdad, la verdad de la palabra de Dios. Más prefieren creer aquellas palabras que no vienen de Dios, aquellos falsos profetas que hablan en nombre de Dios, cuando Dios no los ha enviado a hablar lo que están hablando. Y podemos ver claramente aún en esta nación de qué manera han sido avergonzados por el Dios Todopoderoso aquellos falsos profetas que profetizaron no hace mucho, hace meses, hace pocos meses, prosperidad sobre esta nación de Bolivia, prosperidad económica, avivamiento espiritual en esta nación de Bolivia.
han sido avergonzados, y lo que han traído es calamidad, no solamente sobre esta nación, sino sobre todo el mundo, porque también en cada nación de este mundo la apostasía está creciendo, y el mismo Señor va derramando sus juicios sobre su mismo pueblo en esta recta final. Por eso es tiempo de entenderlo a nuestro Señor. Él hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de Él con el Espíritu. Ahora entiende esto, cuando hablaba el profeta Malaquías en el capítulo 4, el verso 5. El verso 17 dice: e irá delante del Mesías, delante de Él con el Espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Es esa la misión de todo siervo: preparar al pueblo de Dios, preparar el corazón del pueblo de Dios para Él, para que se encuentre con el Mesías. Pero mucho pueblo de Dios o muchos siervos de Dios se resisten a obedecer este llamado. Y el Señor está hablando una vez más, y no se ha de cansar de hablar a su pueblo en este tiempo final. Pero claramente entendemos que no era Elías el que tenía que venir. No era el profeta Elías físicamente que tenía que estar acá. No dice la bendita palabra de Dios que tenía que venir Juan el Bautista, lleno del Espíritu y del poder que tenía Elías. Y Elías estaba lleno del poder del Dios de Israel. Estaba lleno del Espíritu Santo del Dios de Israel. Y asimismo Juan el Bautista fue lleno de ese mismo poder que tenía Elías, y de esa manera preparó la primera venida del Mesías. Anunció que venía Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. Y así también ahora, habiendo sido elegido tú, mi hermano, mi hermana, siervo de Dios, allí donde tú recibes este mensaje, en la nación donde tú recibes, el Eterno puso sus ojos en tu vida, y esta revelación está llegando a tu vida para que tú hagas caso como Juan el Bautista, para preparar la segunda venida del Mesías. Porque ese es el mensaje ahora. Porque el Espíritu y el poder que tenía Elías fue depositado también en Juan el Bautista, para preparar y anunciar la segunda venida del Mesías. Pero lo más hermoso, como dice el Señor en su bendita palabra, para preparar al Señor un pueblo dispuesto, para preparar para Dios un pueblo dispuesto, un pueblo con un corazón que el Señor demanda que su pueblo lo tenga. Pero tristemente muchos siervos de Dios no ven el corazón, sino las apariencias. No ven lo espiritual, sino lo terrenal, sino lo carnal, lamentablemente. Y no pueden cumplir esta comisión que el Señor está demandando también ahora en este tiempo final, así como lo encomendó al profeta Juan el Bautista. De esa manera preparó al pueblo, preparó para que se encuentre con el Mesías. Y así también ahora los siervos de Dios tenemos esa comisión grande de preparar al pueblo de Dios para que se encuentre con su Mesías, con su Salvador, Jesús el Mesías. Ese es nuestro deber, y por eso dice la palabra de Dios en Efesios 4:11 que el mismo Señor constituye a sus siervos, a sus ministerios. ¿Para qué? Para presentar a una iglesia sin mancha, sin arruga, sin nada que tenga que ver con el pecado, irreprensible. Para eso levanta el Señor ministerios, para preparar al pueblo, para que el pueblo se encuentre como el Señor demanda. Pero muchos siervos de Dios tristemente han perdido esta comisión, han apartado los ojos
de esta verdad de Dios es porque no están llenos del poder del Espíritu de Dios. No son depositarios del espíritu de Elías. No son depositarios del poder que tenía el profeta Elías. Porque también tienen que saber y tenemos que saber que el mismo espíritu que tenía Elías y el mismo poder que tenía Elías en este tiempo final, el Señor está depositando en cada uno de sus siervos y siervas que buscan serle fiel a la palabra bendita del Eterno, que se llenen del amor y la misericordia del Dios Todopoderoso y se vayan a buscar las almas que se están perdiendo y hacerles saber esta verdad, que hay esperanza todavía en el Dios Todopoderoso. Y este es el tiempo, amados hermanos, de comprender esta verdad, porque es el mismo Señor que nos enseña a través de su bendita palabra que en esta recta final también tendría que derramarse el mismo espíritu que tenía Elías, como Malaquías lo profetizó para la primera venida del Mesías. Y así también tenía que ser para la segunda venida de nuestro Señor Jesús el Mesías. Yendo al Evangelio de Marcos capítulo 9, el Señor dice en su bendita palabra, en el verso 11, un momento glorioso que vivieron los discípulos del Señor cuando fueron testigos de la transfiguración de nuestro Señor Jesús el Mesías. Fue una maravilla que el Señor manifestó a sus discípulos, mostrándose delante de ellos en la plenitud de su gloria, pero no solamente él, sino también Elías y Moisés juntamente con nuestro Señor. Y en ese momento, un momento tan especial que vivieron, aprovechan para preguntarle en el verso 11, dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Aquí habla de los escribas, de siervos de Dios, del Dios de Israel, que conocían la palabra, pero no la podían vivir, no tenían revelado esta verdad, lamentablemente, porque no tenían el espíritu de Elías, no tenían el poder que tenía Elías, no tenían el Espíritu Santo de Dios, conocían la palabra en la letra, y como Pablo dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. El Espíritu de Dios da vida a la bendita palabra de Dios. No hay otra manera de poner por obra la bendita palabra del Todopoderoso, si no es a través del poder del Espíritu de Dios. Y es el poder del Espíritu de Dios que se muestra, es el poder del Espíritu de Dios que se da a conocer a través de su palabra. Y esa palabra cargada de poder está llegando a cada nación de este mundo, porque es su poder y aquella vida que escucha la bendita palabra de Dios cargada del poder del Altísimo pone su fe no en el hombre, no en el siervo del hombre, sino fundamenta su fe en el poder del Altísimo, en Cristo Jesús. Ese es el propósito. No fundamenta su fe en la sabiduría de un hombre, en la sabiduría de un siervo. No. Eso es lo que Pablo siempre enderezó en las congregaciones en las cuales andaba y visitaba. Y aquí había fariseos que conocían la verdad, y en este tiempo también, pero no pueden vivir la palabra, porque esta palabra es palabra de fe, y la fe no es terrenal. La fe es celestial porque viene del mismo trono de Dios, es un don del Espíritu Santo de Dios. Es la fe que nos lleva a lo sobrenatural, a lo espiritual. Y eso es lo que mucho pueblo de Dios y siervos de Dios desconocen. Y nos dice el Señor en su bendita palabra. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Acá está hablando nuestro Señor. Después de pasar este momento de la transfiguración, estando juntamente con Elías otra vez y Moisés. Por eso es importante entender los mensajes que Dios nos da. Y hoy vamos a ver a Elías
Como hemos visto a Jonás, hoy vamos a ver a Elías. Como vemos a Juan el Bautista, ¿qué actitud tomó? A través de estos siervos Dios nos guía a toda la verdad. Nos guía al carácter que tenemos que tener y a la conducta que tenemos que tener. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dice, Elías a la verdad vendrá primero. Otra vez, acá ya está hablando de su segunda venida y restaurará todas las cosas. Y como está escrito, el Hijo del Hombre padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo, ahora escucha el verso 13, pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Habla ya del profeta Elías físicamente, de aquel profeta en el tiempo antiguo, del profeta del pueblo de Israel, al cual hicieron todo lo que quisieron. Acá implícitamente el Señor ya nos da un mensaje que tenemos que ver qué pasó en el tiempo de Elías. ¿Qué sucedió en su ministerio? Es eso lo que el Señor quiere enseñarnos en este tiempo final. Porque el mismo Señor lo nombra y el mismo Señor en el monte de la transfiguración está juntamente con Elías. Es que en esta secta final están pasando hechos proféticos. Se está consumando la profecía bíblica y tenemos que entender qué pasó con el profeta Elías. ¿Qué momentos vivió que tienen una relación directa con lo que estamos pasando ahora en esta secta final? Y ahí el Señor nos abre más el entendimiento para poder comprender en qué tiempo nos ha tocado vivir, en qué momento estamos viviendo, amados hermanos. Este es el tiempo en el que el Señor nos quiere dar más luz respecto a todo lo que está sucediendo en medio de la oscuridad, en medio del engaño en el que está cubriendo el mundo entero y sobre todo al pueblo de Dios. Y la palabra de Dios, cuando dice el Señor, haciendo referencia al profeta Elías, habla todo lo que le hicieron, todo lo que pasó. Y sería bueno escudriñar qué cosas pasó. Pero tan solamente vamos a ir a estos puntos que se consideran determinantes en esta recta final, en el que la palabra bendita del Señor se está consumando. Rápidamente dice en Primera de Reyes, capítulo 16, el verso 29. El mismo espíritu que tenía Elías, el mismo poder que tenía Elías, hoy se está derramando sobre sus siervos y sus siervas, porque esa promesa lo hizo el Señor. En Joel capítulo 2, Hechos capítulo 2, se consumó en su primera parte y en su plenitud ahora se está consumando. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos de estas verdades de Dios en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones, en todos los rincones de este mundo. Entonces vendrá el fin. Pero para muchos de ellos será solamente para testimonio a ellos, lamentablemente, porque se resisten a convertirse de su mal camino. Y una vez más, entendamos lo que el Señor quiere enseñarnos a través de su bendita palabra. Dice, Primera de Reyes, capítulo 16, el verso 29. ¿Bajo qué reinado ejerció el ministerio en este momento el profeta Elías? Dice el Señor, el verso 29, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Todopoderoso, del Santo de Israel, más que todos los que reinaron antes de él.
Pon atención. En el campo espiritual esta palabra es para nosotros. Es para los siervos de Dios, es para el pueblo de Dios, que también está haciendo lo malo delante del Santo de Israel. Incluso más que todos los hermanitos que eran hace 20 años, hace 15 años atrás. Hoy las abominaciones que hay dentro de las congregaciones son peor de las que habían antes. Eso quiere enseñarnos. Más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Semejante abominación que cometió Acab. Acab, al tomar por mujer a la hija de un rey pagano, de un rey que estaba alejado completamente del conocimiento del Dios de Israel. Lamentablemente en esta recta final es eso lo que está sucediendo. Y voy a tomar un discernimiento simple al ver que en esta recta final incluso mucho pueblo de Dios se está uniendo en yugo desigual con los incrédulos, en yugo desigual con Jezabel en el campo espiritual. Y este es el tiempo de entenderlo al Señor, que nuestro Dios es un Dios celoso. Él nos cela con un amor infinito para que no caigamos en los lazos del engaño, como cayó Acab. Acab cayó en el engaño de Jezabel, de esta mujer que lo llevó a la idolatría, que lo llevó a la hechicería, que lo llevó a la fornicación. Lamentablemente, la idolatría no fue como Jeroboam, que adoraba otros ídolos. Acá era a Baal, al mismo diablo. Y fue y sirvió a Baal, dice el verso 31, y lo adoró. Acab, lamentablemente, seducido por esta gran fornicaria Jezabel, cayó en esa trampa y fue a adorar a los ídolos, al mismo diablo. Y como dice en su carta a Pérgamo en Apocalipsis 2, el apóstol Juan habla de que cuántas congregaciones han hecho como Satanás ha hecho su guarida, ha hecho su trono, ha levantado su trono en muchas congregaciones. Cuando le habla a los siervos fieles en la iglesia de Pérgamo, les dice: yo sé dónde vives, donde está el trono de Satanás. Yo sé dónde vives, pero no has negado mi fe, te has esforzado para hacerme fiel. Yo sé dónde vives, donde el mismo diablo ha hecho su trono, y asimismo donde también matan a mis siervos como Antipas. En esa carta hace referencia a que a este extremo tenía que llegar la iglesia, mucho pueblo de Dios en esta recta final. Por eso la palabra del arrepentimiento es fundamental en esta recta final. Por eso el Señor lo nombra Elías, para que veamos qué pasó en el tiempo de Elías, qué actitud tomó el pueblo de Israel, los reyes de Israel. ¿Y qué actitud tiene que tomar un siervo de Dios, el pueblo de Dios, como Elías, como el profeta Elías? Lo pone como un ejemplo que nosotros tenemos que imitar. Y solamente con el poder del Espíritu de Dios lo vamos a poder hacer. Y dice el Señor en su bendita palabra, nuevamente el verso 31, porque le fue ligera cosa andar, ligera cosa, tomar livianamente ya al pecado, deleitarse en el pecado, convivir con el pecado, deleitarse en la rebelión contra Dios, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Eso era liviano. Él quería algo mucho más fuerte, él quería algo propio, y por eso se arrojó a los brazos de Jezabel y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal. Ya dejó de servir al Dios Todopoderoso. Y en este tiempo, ¿cuántos siervos están dejando de servir
a nuestro Dios Todopoderoso, porque se han apartado de la doctrina del Señor. Están sirviendo más al hombre que al mismo Señor. Están honrando más a las criaturas que al Creador de la criatura. Y dice el verso 33: e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que se edificó en Samaria. Hizo edificar un templo. Hizo también a cabo una imagen acera, otro ídolo. Y detrás de estos son demonios, lo sabemos nosotros. Detrás de Baal el mismo diablo, y acera otro principado. Hizo también a cabo una imagen de acera, haciendo hacia acá más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira del Todopoderoso, el Santo de Israel. Por eso es importante entender que estamos viviendo los días finales, porque al Señor le han provocado a ira. A ira se ha provocado a nuestro Dios, y nosotros no tenemos que provocarle a ira a nuestro Dios. Este es el tiempo de buscar verdaderamente lo que el Señor quiere que busquemos: la santidad, la consagración, y no seguir como Acab tras Jezabel. Jezabel, una ramera, una fornicaria. ¿Por qué el Señor nombró a Elías? ¿Por qué apareció en el monte de la transfiguración Elías y Moisés? Es que el Señor en esta recta final está abriendo más el entendimiento. Vemos en este momento que Acab se unió a Jezabel. Eso es apostasía. Eso es unirse en yugo desigual con los incrédulos. Eso es participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Y eso es lo que el Señor hoy está desnudando, que mucho pueblo de Dios está yendo a sentarse a la mesa de Jezabel en estos días finales. ¿Por qué, dirás tú? Para Dios no hay nada encubierto. La luz hace que las tinieblas salgan a la luz y huyan de la luz. Y esto es algo que tiene que alentarnos a perseverar mucho más ahora, porque la segunda venida del Mesías está muy cerca. Vemos a Jezabel, que conforme a la bendita palabra de Dios representa a una ramera, a una fornicaria, a una que promueve abominaciones, promueve la idolatría, la hechicería. Y en la palabra de Dios también hay una mujer que está íntimamente relacionada con Jezabel conforme a la bendita palabra de Dios. Esa mujer está en Apocalipsis capítulo 17 y capítulo 18. La madre de las rameras. Y eso podremos desglosarlo y discernirlo más adelante. Pero a esto quiero ir, en el amor del Señor. Sabemos que estamos viviendo un tiempo profético muy determinante, donde las profecías se van a cumplir más rápidamente, porque el Señor apresura su venida. El Señor ve que su pueblo está desfalleciendo. El Señor tiene misericordia, hermanitos. Él sabe lo que cada uno está pasando, cada uno de sus hijos. En medio de tanta maldad, en medio de tantos desiertos, en medio en el que el hambre está galopando ya sobre este mundo, Él sufre cuando ve a su pueblo sufrir. Él llora cuando ve a su pueblo llorar. Porque las adversidades, el enemigo se ha levantado con todo buscando destruirnos. Y por eso es importante entender que estamos en la recta final. Y el mismo Señor hoy nos hace conocer un principio del cual se dará una prédica aparte, porque el tiempo va corriendo. Por eso nos hace el Señor ver a Elías y ver a Jezabel, ver el adulterio espiritual, el adulterio físico en el que ha caído acá.
pero para nosotros va un adulterio espiritual, sobre todo en esta recta final. Cuando siervos de Dios se están uniendo, lamentablemente, a esta gran ramera, a esta Jezabel de estos días finales. La información es clara, que el Señor mismo nos hace conocer que el ecumenismo ha cobrado mucha más fuerza en este tiempo final y está a punto ya de engendrar al falso profeta. Aquel falso profeta que está profetizado en Apocalipsis capítulo 13. Es tiempo de abrir los ojos, amados hermanitos. La noticia que muchos no han tomado atención y que es tiempo de hablarlo, y lo vamos a hablar en una prédica más clara, habla de qué manera esta mujer Jezabel para estos días finales, conforme a Apocalipsis 17 y 18, es la gran Babilonia, la madre de las reinas. ¿Y quién es esta mujer? Claramente está tipificado y comprobado bíblicamente y aún conforme a los hechos históricos y reales, que es el Vaticano, la institución católica. La palabra es clara cuando dicen Apocalipsis 17, pero antes voy a ir a esta noticia que el Señor permitió que salga a la luz y que pedimos que todos los siervos de Dios estén atentos para ver de qué manera el enemigo está trabajando, está actuando en esta recta final. Dice acá en esta noticia, el Papa Francisco convoca a los líderes mundiales para un pacto global para reeducar a los jóvenes de este mundo, para cuidar el medio ambiente y cuidar a este mundo, que él considera que es una aldea donde todos convivimos. Esta convocatoria la hizo el 12 de septiembre del 2019 y esta convocatoria estaba para este 14 de mayo del 2020. Lugar de reunión, Roma del Vaticano. Y en esta convocatoria podemos ver que se desnuda clara y abiertamente la intención que tiene la gran Babilonia, y en especial este instrumento de iniquidad, de liderar y tomar el control de la vida moral y espiritual de los habitantes de este mundo. Porque eso es lo que está haciendo en esta su convocatoria, al que lo llaman el Papa. Hace referencia que este es el tiempo de unirnos, este es el tiempo de buscar a Dios y en esa unidad poder salvar al medio ambiente, poder salvar a la juventud, poder evitar el calentamiento global. Es eso lo que él está afirmando, con una apariencia de piedad, mostrándose de esa manera a los habitantes de este mundo. Por eso está llamando a todos los habitantes del mundo a cuidar la casa común, que es el mundo. Y sabemos que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y conforme a la bendita palabra de Dios, todo lo que nuestros ojos ven y aún lo que no ven, van a pasar. Nuestro Señor hará cielos nuevos y tierra nueva, conforme a su bendita palabra de Dios. Pero Él dice que es urgente cuidar nuestra casa común, esta aldea global. Ya está enfocando a todo lo que es el gobierno mundial. Por eso es fundamental entender lo que en este tiempo final el Señor nos está mostrando. A través del profeta Elías habla de Jezabel y de qué manera sedujo a Acab. ¿Para qué? Para que vaya tras la idolatría, para que rinda culto a los ídolos y de una manera astuta, con sus hechizos, con sus seducciones. Y así también ahora está convocando a esta reunión ecuménica que proyectaron hacer el 14 de mayo, que en el calendario greco-romano se celebra la fundación del Estado de Israel, aunque en el calendario judío ya pasó. Él dice que es urgente cuidar la casa común,
Por eso él afirma que necesitamos un nuevo pacto educativo global, un acuerdo, un contrato. El mundo necesita ser reeducado. Claro. Este hombre es astuto porque este hombre es, dentro del catolicismo, miembro de la corriente jesuita. Y los jesuitas tienes que saber y no tenemos que ignorar. Son astutos en el campo de la instrucción y la educación. Son expertos para manipular la mente. Son expertos para lavar el cerebro, ya vamos a decir en términos comunes. Por eso los jesuitas tienen disperso en todas las naciones de este mundo centros educativos como colegios, como universidades, como institutos. Son los maestros de la manipulación mental. En otras palabras, bíblicamente, de la contaminación espiritual. Y por eso hace énfasis en que tiene que ser reeducado el hombre de este mundo. Ser reeducado conforme a los principios que ellos creen, pero nosotros nos fundamentamos en la bendita palabra de nuestro Dios. Y Él está yendo en contra de los principios de la palabra de Dios. Él quiere que todo hombre se fundamente en los principios universales emanados de este nuevo pacto, invitando a todos los líderes religiosos del mundo, a todos los líderes religiosos del mundo está convocando, a todos los líderes políticos de este mundo está convocando, a todos los líderes de un aspecto o de otro aspecto de la sociedad de este mundo, los está convocando a reunirse en el Vaticano. Pero en el aspecto de lo que es el ecumenismo, sabemos que el ecumenismo es un movimiento que promueve la unidad entre las religiones, no importando los principios, sino se fundamentan en la tolerancia y el respeto mutuo, en lo que es el humanismo. Ese amor caído de hombre con una apariencia de piedad. Por eso es importante no desconocer lo que la Gran Babilonia en este tiempo ha activado y con más fuerza, aprovechando esta calamidad que ha venido, acentuando de que sí se necesita un pacto global para salvar al hombre, salvar al mundo. Por eso es importante no desconocer las maquinaciones del enemigo para que él no tome ventaja alguna sobre nosotros, amados hermanitos. Este es el tiempo de escudriñar las Escrituras, como dice su bendita palabra. Y vamos a ver algo en Apocalipsis capítulo rápidamente 17. Y vamos a ver de qué manera el Señor nos ilustra la actividad de esta gran ramera, como dice la bendita palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 17 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. Y esto tenemos que predicarlo, no tenemos que callar. La que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Sentada sobre muchas aguas. Las aguas en la bendita palabra del Señor significan pueblos, naciones, significa el mundo. Y esta mujer está sentada sobre el mundo entero, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Han fornicado los reyes de la tierra, porque la Gran Babilonia es un estado también. Es un estado dentro de otro estado. Esto es algo muy especial. Dentro del país de Italia hay otro país que se llama Vaticano. Esto nunca se ha visto. Y dentro de una ciudad de Italia está un país llamado Vaticano. Es eso lo que muestra la bendita palabra de Dios y se comprueba a través de los hechos. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Sí han fornicado, porque es un estado y tiene su representante en todos los estados de este mundo. Porque en cada estado el Vaticano tiene su nuncio apostólico, tiene su embajador.
Y por eso los reyes de la tierra han fornicado, han tratado, han convenido con el Vaticano. Y peor, muchas naciones han hecho convenios para mal, que han traído mucho mal a esas naciones y al mundo, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Se han embriagado al participar de todas las abominaciones que emanan de la Gran Babilonia, que emanan de esta institución o mal llamada Iglesia Católica. Y tenemos que decirlo, porque la palabra de Dios lo dice. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada en oro, de piedras preciosas, de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Está manchada con la sangre de los hijos del Altísimo, de los siervos del Altísimo. Él está viniendo, y Él nos está celando con un celo santo, amados hermanitos, porque Él nos ama. Él nos apartó para Él. Él nos apartó y nos frenó de la corriente de este mundo para seguirle a Él. Él sabe que es difícil, sabe que es duro. Por eso es fundamental buscarlo a Él, porque de Él vienen nuestras fuerzas para terminar esta carrera, no viene de nosotros. Es fundamental creer en la palabra del Señor. Él dijo que vendría el espíritu de Elías, el poder que tenía Elías, y hoy el Señor está derramando. Y ahí donde tú estás, Él está derramando su espíritu, su poder, para ayudarte, para sostenerte, para consolarte. Él está muy cerca, muy cerca. Y este es el tiempo de entregarnos a Él. Amados hermanos, tomen un tiempo para dejar que el Señor los ministre por su Santo Espíritu. Allí donde tú te encuentres, deja que sea el Espíritu de Dios que te ministre, que te lleve a su misma presencia y te muestre su amor y su misericordia, y puedas entender que Él te ama tanto que no quiere que te pierdas, y más aún teniendo la promesa de tu casa, de tu familia, porque Él te prometió que antes de la gran tribulación Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres. Es su amor, es su misericordia, restaurar tu casa, restaurar tu familia. Solamente créelo, porque para el que cree en la promesa del Dios Todopoderoso, todo es posible. Cuando tú lo haces en el sentir del Señor, y ese sentir de Dios toca tu corazón con su amor, y por eso te lleva a Él. Amados hermanitos, que el Dios Todopoderoso bendiga y ministre sus vidas en todo este tiempo que nos queda hasta encontrarnos con nuestro Señor. Que el Eterno los bendiga grandemente allí donde reciben este mensaje. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Ministerio Profético. Cosecha final.
presentó la voz de uno que clama en el desierto.